ha sido fenomenal lo que yo he visto al final del programa y mira que tienen herramientas y elementos de primer mundo en este programa. Al final del programa el feedback es una de las cosas que más me impactó fue mi Leadership Circle Profile y el trabajo que hice acompañado de un coach especialista en Leadership Circle. Tu pregunta es bien interesante porque a mí lo que más me inspira en mi trabajo con líderes actualmente es ver la capacidad que tiene el ser humano de reinventarse. Porque muchas veces entro a una empresa y me dicen, sí, es que nosotros somos así. La cultura determina el comportamiento que tenemos y entonces, pues ni modo, está en nuestro ADN. Y yo siempre les digo, yo no creo en eso, yo creo en el cambio, yo creo en el desarrollo, creo en la transformación y lo he visto. Entonces eso es lo que más me inspira, poder acompañar a líderes en su autodescubrimiento y en la transformación de su liderazgo. Eso me encanta. Yo creo que el mundo ha sido VUCA desde hace muchísimos años, incluso desde hace muchos años antes de la pandemia. Sin embargo, la pandemia, digamos que le subió el volumen, sobre todo la incertidumbre. Nunca habíamos vivido algo similar. Como líderes, tampoco, por supuesto. Hubo grandes cambios, momentos de mucha ansiedad para la gente que no sabía qué hacer. Y, y justamente en ese contexto, a mí me tocó acompañar a los líderes y preparé una conferencia que curiosamente la vendí muchísimo en ese año, en el 2020, porque tenía que ver con cómo liderar en crisis, ¿no? Y una de las cosas, me acuerdo perfecto, que uno de las grandes trampas de liderazgo en crisis era el corto plazo. El centrar tu atención solamente en el corto plazo, en lo que está sucediendo ahorita, en el momento dramático, en la decisión súper difícil que tenemos que tomar, ¿no? Y yo les decía, claro, hay que atender el corto plazo, pero lo que te salva en una crisis frente a la incertidumbre no es el corto plazo, es el largo plazo. Es esta visión de a dónde vamos y por qué y para qué tenemos que ir allá. Eso es lo que nos rescata y eso es lo que nos hace al menos dormir en las noches, ¿no? Y sentir esta tranquilidad de decir, uff, hoy estoy en el ojo del huracán, pero yo sé que mi meta es esa y yo voy a seguir navegando hacia allá porque eventualmente voy a llegar. Entonces, cuando yo hablaba de eso con los líderes, veía como esta cara de, ok, entonces no estoy totalmente perdido, ¿sabes? Entonces, desde mi experiencia, sobre todo en esos momentos tan críticos, era como recordarle a los líderes que si bien era cierto que en ese momento parecían muy perdidos y que las decisiones que estaban tomando parecía que las estaban tomando, ya sabes, con los dedos metidos en la puerta, decía yo así de, eh, la verdad es que ellos tenían claro, ahora sí que atrás en su cerebro tenían claro para dónde iban y por qué iban para allá. Y recordárselos y acompañarlos en esta transición y en este momento de crisis fue importante para ellos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuáles serían como las principales habilidades que un líder tiene que tener en un mundo tan VUCA? Desde mi perspectiva son flexibilidad y adaptabilidad. Yo estoy enamorada del Leadership Circle Profile. Desde el día que lo tomé, me convenció por la solidez que tiene, ¿sabes? Es un modelo que no solamente trabaja con la luz, sino también trabaja con la sombra. Y muchas veces le damos la vuelta a nuestra sombra, ¿no? Nos asusta demasiado. Entonces, tengo ya varios años en donde yo introduje el Leadership Circle Profile como el assessment de base de un programa de liderazgo muy grande que manejamos en una empresa global, pero es un programa que codiseñé junto con la empresa. Es un programa para líderes de primer nivel de todos los países de Latinoamérica donde tiene presencia esta gran compañía. Y es una oportunidad que yo tomé y les dije, a ver, para mí el gran ombligo del programa, el centro del programa,
es el Leadership Circle Profile, porque nos va a ayudar a ver cuál es el impacto de liderazgo que tiene este grupo de alto nivel en la organización, en la cultura, en el desarrollo de nuevos talentos. Entonces así se tomó, se le ha aplicado durante varios años ya, no recuerdo si 4 años, si no me equivoco. Al principio del programa, que es un programa que dura entre 9 meses y un año, en donde los vamos acompañando con diferentes actividades de desarrollo. Arrancamos con Leadership Circle, les damos su devolución, les impacta su devolución, les, les, les asombra darse cuenta del impacto que su liderazgo está teniendo y sobre todo les impacta ver su reactividad, su enorme reactividad y cómo trabajar con ella apalancándose en su luz, en sus fortalezas, en sus competencias creativas, ¿no? Ha sido fenomenal lo que yo he visto al final del programa y mira que tienen herramientas y elementos de primer mundo en este programa. Al final del programa el feedback es una de las cosas que más me impactó fue mi Leadership Circle Profile y el trabajo que hice acompañado de un coach especialista en Leadership Circle. Entonces es para mí súper gratificante poder ver el desarrollo, poder ver el cambio, la toma de conciencia de estos líderes, porque a raíz de que se dan cuenta de algo ya no vuelven a ser los mismos, tú y yo lo sabemos, ¿no? Ya hay una responsabilidad y un compromiso con ellos mismos. Y bueno, yo siembro esta plantita y la siembro y esperanzada de que esto dé frutos. Cuando no han vivido la experiencia es un poco más complicado porque las palabras tienen que ir acompañadas como de este sustento, ¿no? Pero usualmente lo que hago es, cuando me invitan a trabajar con algún equipo de liderazgo, siempre les digo, si quieres potenciar el desarrollo de este equipo, es importante partir desde una base muy clara, en dónde están como individuos, ¿sí? Porque la cultura la construye cada individuo. Entonces, si tú quieres impactar positivamente en la cultura, tienes que empezar viendo cómo impacta tu liderazgo en otras personas. Entonces, les empiezo a hablar del impacto que su liderazgo tiene en la cultura, en el desarrollo de talentos, en la visión estratégica de la compañía y entonces ahí les llama mucho la atención de, caray, entonces sí estoy influyendo directamente, por supuesto que estás influyendo. Les hablo de algunos ejemplos, claro, exitosos que he tenido en otras organizaciones o con otros equipos de liderazgo, les llama poderosamente la atención. Entonces siempre les digo, mira, a veces cuando estoy teniendo esta conversación con la cabeza de recursos humanos, le digo, permíteme hacerte a ti el Leadership Circle, acompañarte en el proceso, te hago la devolución, te hago un par de sesiones de coaching y vívelo, experimentalo para que veas de qué estamos hablando. En un par de ocasiones me lo han aceptado y después han surgido proyectos bien interesantes. Sí, afortunadamente tengo varios casos. Posiblemente voy a hacer como una mezcla de cosas que me han llamado poderosamente la atención. Sabemos que de repente hay perfiles bien interesantes o bien retadores para el coach que está dando esta devolución, ¿no? Algunos de estos perfiles que a mí me han generado mayor reto. Recuerdo ahorita una persona que tenía prácticamente toda la carga en competencias creativas y muy poco en tendencias reactivas. Este es un súper líder, ¿sí? Y le di una segunda y una tercera y una cuarta revisada al, al gráfico y a todos los resultados y a las estadísticas y yo decía, no me la creo. No sé por qué, ¿sabes? Mi gut feeling, así como algo en mis tripas me decía, no termino de creer esto, o sea, tengo que verlo, ¿no? Entonces estoy en la devolución de 90 minutos y entonces le digo, de entrada, ¿qué te dice esto? ¿No? Me sorprendió tremendamente porque yo no me esperaba esto, yo sé que tengo magníficos resultados, pero nunca me esperé que fuera yo tan poco reactivo. Y empezamos a conversar, ¿no? Y le digo, cuéntame un poquito de tu momento de vida, ya sabes cómo empezamos, en qué contexto te estás moviendo, cómo es este momento de vida para ti, platícame cómo te sientes, cómo estás. Y en esa conversación que duró unos 20 minutos, salió ahí ¡pruac! Todas las tendencias reactivas, pero en serio, muy evidentes. Y entonces le dije, me llama poderosamente la atención que me estás hablando
¿sí? De exceso de control de tu parte, de mucha ansiedad, ya sabes, ¿no? De altísimo nivel de supervisión que estás teniendo que utilizar, pero no lo veo en el gráfico. ¿A qué crees que se deba? ¿No? Y entonces se abrió una conversación interesantísima y un proceso de coaching interesantísimo. Este chico era como, le decía yo, como encantador de serpientes, era súper charming, ¿no? Entonces, claro, sus evaluaciones eran así de, wow, es un líder maravilloso, pero estaba la máscara, la tenía muy, muy bien puesta, muy instalada y no, ni siquiera él se permitía ver sus tendencias reactivas, ¿sabes? Entonces, trabajando con él, fue muy interesante cómo él terminó diciendo, te agradezco mucho porque yo no me había dado cuenta de la gran máscara que tenía, incluso ante mí mismo. Otro caso fue exactamente al revés. Muchísimas tendencias reactivas y muy pocas creativas, cuando esta persona, esta chica, era en este caso una chica, estaba entregando muy buenos resultados desde su perspectiva. Además, había sido evaluada los 2 años previos como una buena líder que estaba entregando resultados muy sólidos, ¿no? Entonces, por supuesto, nunca esperó que sus competencias creativas estuvieran tan bajas. Fue un shock para ella, pero shock espantoso, que no paraba de llorar frente a la sorpresa, frente a la decepción que le daba esto. Entonces, fue bien importante, primero, que ella aceptara que la mirada que ella tenía de ella misma no era la mirada que los demás tenían de ella misma. Y hacerse responsable del impacto que estaba generando no fue fácil, pero fue muy gratificante y muy esclarecedor empezar a trabajar desde ahí, desde la autoconciencia, pero sobre todo desde la responsabilidad, ¿no? Decir, claro, es que yo estoy generando esto y tengo que averiguar cómo estoy generando esto y sobre todo para qué estoy generando este impacto tan negativo, ¿no? Entonces, bueno, claro, o sea, cuando hablamos de cuéntame un poquito de tu pasado, de tus figuras de autoridad, sale un poco ahí su historia personal y esta chica incluso después de terminar el proceso se quedó como muy emocionada con el trabajo personal y me dijo, oye, ¿me sugieres que yo vaya a terapia? Le dije, por supuesto que sí, toma la herramienta que necesites para seguir ahondando en las causas de este impacto, ¿no? Entonces fue muy lindo porque primero vi mucha humildad, mucha apertura, ¿no? Para verse y para asumirse. Y eso a mí me inspiró muchísimo. Yo creo que nosotros tenemos que modelar con el ejemplo, ¿no? Y tenemos que ser súper conscientes los coaches de nuestras propias tendencias reactivas. Y por supuesto que me ha pasado más de una vez. Eh, a menudo me reta mucho una persona que tenga ciertas tendencias a hacerse víctima. Para mí eso es un gatillo inmediato. O sea, cuando yo empiezo a conversar con una persona que se está victimizando, surgen mis tendencias reactivas, pero hacia su máxima expresión. La tendencia reactiva principal que surge ante el victimismo de alguien más es mi arrogancia, ¿sí? Sube, o sea, impresionantemente sube. Y claro, cuando me doy cuenta de que me dan ganas de decirle una cantidad de cosas y de decirle todo lo que está haciendo mal, entonces empiezo a respirar, ya sabes, autogestionarme. Y ahí usualmente es que hice hace relativamente poco una certificación también de trabajo con valores y me ha ayudado mucho porque entonces vuelvo a mis valores cimientos y uno de mis valores cimiento más fuerte es la curiosidad. Entonces, en el momento en que yo veo que se está gatillando mi arrogancia, respiro, me gestiono y vuelvo a la curiosidad. Y entonces digo, qué interesante, ¿por qué tiene que recurrir a hacerse víctima? ¿Qué estará sucediendo en su vida que lo está orillando o la está orillando a vivirse como una víctima de esta circunstancia? Entonces me pongo en un mood curioso y empiezo a hacer buenas preguntas de coaching, como, a ver, cuéntame un poquito más, cuando está sucediendo esto, ¿cuáles son tus escenarios posibles? ¿Por qué sientes la necesidad de ver esto como una tragedia y tú la víctima de esta tragedia? ¿Cómo serías tú? ¿Quién serías tú si pudieras verte como un protagonista de tu propia historia? Entonces entro por la curiosidad
y entonces mi nivel de arrogancia baja tremendamente. Entonces, es un claro ejemplo de algo que me gatilla y surgen mis reacciones en automático. Cuando estoy bajo mucha presión, cuando no me estoy observando mucho, una de las principales reacciones que yo tengo es el control, ¿sí? Desde el punto de vista de como la sobreexigencia, ¿sí? Me da muchísimo por sobreexigirme. Y cuando me doy cuenta y estoy trabajando con alguien que tiene esa tendencia reactiva muy alta, me veo reflejado y entonces, claro, para mí es un reto, para no ponerme acá en empatía absoluta, si es que te entiendo perfecto, ¿sabes? Porque a mí también me... No. Entonces es como mantener esta mirada 3 pasos atrás, la mirada lo más objetiva posible, a pesar de que me identifico con esta reactividad, con este punto de reactividad. Y entonces decir de nuevo, usar mucho como esta amplitud de mirada y decir, ¿para qué necesitas esto, no? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Cuál es el impacto que esto está generando en tu vida? ¿Cómo podrías hacerlo de manera diferente de tal forma que no te pase la factura a ti? ¿No? Entonces, por supuesto, nos vamos a las competencias creativas y nos apalancamos en alguna competencia creativa que lo ayude o la ayude a bajar el nivel de sobreexigencia y subir su nivel de bienestar, de felicidad, de propósito, de foco. Y para mí esta visión y propósito son la gran palanca, ¿no? Tenemos que modelar este modelo universal de liderazgo, ¿no? Tenemos que ser congruentes con lo que estamos predicando y lo que estamos trabajando. Entonces, para mí ha sido bien enriquecedor tener este nivel de conciencia de cuándo me estoy moviendo más en mis tendencias creativas que en mis tendencias, en mis tendencias reactivas. Y eso es un altísimo nivel de responsabilidad que como coach yo tomo, yo asumo. Entonces, sí, por supuesto, o sea, no siempre es sencillo, no siempre es agradable, pero yo creo que es muy benéfico. Sin duda, espero no parecer arrogante, pero sin duda creo que mi nivel de coaching ha crecido a raíz de mi certificación en este modelo. Voy a ser primero muy clara y muy directa, que no lo dude, que invierta en sí mismo. De hecho, yo he mandado a muchos coaches que conozco, a muchas amistades, muchos colegas a los cuales respeto mucho, los he mandado a que se certifiquen, porque cuando abrimos conversaciones de este tipo de cosas, de esta autoconciencia que se genera a raíz de Leadership Circle Profile y de este sistema tan sólido, tan apalancado en otros modelos, en otras herramientas, les llama mucho la atención. Entonces siempre les digo, no dudes en invertir tu tiempo, tu dinero en certificarte porque vale la pena. Y sobre todo piensa, siempre les digo, piensa en el beneficio enorme que vas a generar aplicando Leadership Circle a tus clientes. O sea, todo el mundo gana, ¿no? Sí, sí lo recomiendo ampliamente.